Buenas tardes a todos. Este sería el video tutorial del capítulo 8, representación de los sistemas eléctricos. Entonces, primeramente voy a proceder a presentar pantalla y vamos a ir a la parte de ejercicios de lo que sería el capítulo 8, la representación de los sistemas eléctricos de potencia. Bueno, eh, en este documento se tienen varios ejercicios que corresponden al desglose de este capítulo 8, ¿verdad? Y son distintos tipos de ejercicios y la idea es ir desarrollándolos uno a uno, ¿verdad? Bueno, el primer ejercicio dice así: en el circuito de la figura, determinar. El primer punto interesante es hacer la descripción propia de lo que sería esta figura. Es la representación de un sistema eléctrico, primeramente, donde estas figuras, en este caso una circunferencia y un rectángulo, tienen sus representaciones en nuestro sistema eléctrico. Entonces, en el caso de las circunferencias serían eh, máquinas generadoras, ¿verdad? O máquinas que operan como motor o generador, ¿verdad? Pero es una representación de máquinas. Y tiene las denominaciones de E1 y E2. Y en este caso, el rectángulo representa una impedancia. En este ejercicio, esta impedancia es totalmente una reactancia inductiva para nosotros. Y el otro punto importante que se representa es la corriente. La corriente está representada por la letra I. Es importante rememorar que para el cálculo de una potencia aparente, por ejemplo, tendremos que hacer el producto entre eh, la tensión del, del sistema o la tensión con la que opera el sistema y la conjugada de la corriente, ¿no? Bueno, nos pide tres puntos a calcular. Primero, si las máquinas uno y 2 operan como generador o como motor, ¿verdad? Entonces, se tiene que resolver el circuito para conocer cómo están trabajando estas máquinas, E1 y E2. La potencia reactiva de cada máquina, de hecho que calculando la potencia activa y reactiva de cada máquina, vamos a poder saber si estas máquinas, ¿verdad?, actúan como motor o como generador, inclusive qué tipo de generador y qué tipo de motor, ¿verdad? Bueno, y por último, la potencia activa y reactiva consumida por la impedancia, que va a ser otorgada justamente por estas máquinas. Muy bien. Bueno, y acá están los datos. Primero me da que 1 está representado en una forma compleja utilizando epsilon, donde tiene módulo 100 y está elevado a la J0, o sea que sería 100 ángulo 0. Esto está en voltios, ¿verdad? Porque las máquinas se representan a través de tensiones. Y el caso de E2, 100 E elevado a la J30 sería 100 ángulo de 30 grados. Acá un factor importante o un punto importante. En el caso de la potencia activa, sí o sí va de la fase mayor a la fase menor, ¿verdad? De hecho, que yo en el desglose del capítulo 8, su resumen teórico, se pueden observar algunos de estos puntos. Bueno, entonces el primer punto sería calcular la corriente de nuestro circuito, de nuestra representación. Entonces, en este caso sería, como la corriente tiene este sentido, entonces sería la diferencia entre E1 y E2 por la disposición, ¿verdad?, de circuitos eléctricos, y esto dividido la impedancia, que es el proceso que estamos haciendo aquí. 100
ángulo 0 menos 100 ángulo 30 grados, ¿verdad? Dividido 5 ángulo 90, ¿verdad? Porque es una impedancia que está representada totalmente por una reactancia inductiva. Esta operación, haciéndolo por números complejos, me sale en un módulo de 10,35 y un ángulo de negativo 165 grados. Recordando que la corriente, sí, la corriente se representa, o el valor de la corriente está en amperios. Bueno, y lo que les decía al principio, para el cálculo de la potencia aparente, que es lo que nos va a permitir conocer la potencia activa y la potencia reactiva, entonces hago lo siguiente. E1, que sería el voltaje que tiene esta máquina, que ya fue dado como un dato, 100 ángulo 0, por esa intensidad de corriente que acabamos de calcular. Y esto, si multiplicamos en forma polar, sería la multiplicación de los módulos, por eso me queda 1035, y la suma de los ángulos, por eso es que me queda 165. Si esto convertimos a coordenadas rectangulares, ¿verdad? Aproximadamente me daría menos 1000 para el caso de la potencia activa, porque recuerden que la potencia activa es la parte real de la potencia aparente, y más j veces, más j 267,9. En este caso, la parte imaginaria de la potencia aparente sería la potencia reactiva. En este caso, si lo analizamos de esta manera, yo puedo decir que consume potencia activa y suministra potencia reactiva por la posición de la corriente. La corriente va a tener la punta de flecha saliendo de la E1. La punta de flecha estaría de aquí abajo para aquí arriba. O sea que hacia arriba estaría la punta de flecha. Pero acá lo importante es saber que consume potencia activa, ¿verdad? En este caso, vamos a ver qué suministra. Vamos a analizar enseguida. Consume potencia activa porque la punta de flecha está en la salida del generador, ¿verdad? Porque hay que saber, porque la, eh, también depende del sentido donde entra y sale la corriente, ¿verdad? O sea que la corriente aquí entra por aquí, sería por este lado, por el lado el de abajo, y sale por el de arriba. O sea que coincide con el sentido positivo de lo que sería la E1, ¿verdad? Porque este es 100 ángulo 0. Entonces, en este caso yo puedo decir que consume esta potencia activa y suministra la potencia reactiva. Y en este caso estamos hablando de un motor, ¿verdad? Es motor porque está consumiendo potencia reactiva, y sobreexcitado porque está suministrando potencia reactiva, ¿verdad? Entonces, como consume potencia activa y suministra potencia reactiva, sabemos que es motor por la parte de la potencia activa, ¿verdad? Y sabemos que está sobreexcitado porque suministra potencia reactiva, o sea que teniendo en cuenta la potencia reactiva. Y acá hay algo muy importante que analizar. Calculamos para el caso de la S2, que sería la potencia aparente aquí, pero acá tengan en cuenta que la punta de flecha entra por este sentido, por arriba sería. Vamos a suponer que esto sea positivo aquí y negativo aquí. Acá la corriente entra, o sea que entra por el lado negativo y sale por el positivo de la E1. Y en este caso, entraría por el positivo, teniendo en cuenta que aquí está el positivo, y saldría por el negativo, entonces coincide con el negativo la punta de flecha a la hora de salir, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y al coincidir la corriente con el negativo, entonces se tienen que tomar en cuenta que estas potencias están con signos contrarios, ¿verdad? Ese es un punto importante que aclarar, porque cuando multiplicamos en el caso de la I, ¿verdad? Que era la I conjugada, hay que recordar eso, por eso es 165 positivo. Y en este caso estamos hablando de 100 ángulo 30, que sería el voltaje de la E2. Muy bien, entonces
en este caso me da 1035 a ángulo de 195. ¿Verdad? Esa sería la potencia aparente de mi máquina, ¿verdad? De esta máquina. Bueno, recuerden que los signos son contrarios a los que uno está, eh, o sea, que lo que sale, ¿verdad? Que en este caso salen dos signos negativos. Pero recuerden que la I también coincide con el signo negativo de esta E2. Por eso yo estoy seguro, o yo sé que aquí, al salirme -1000 y como el sentido de la corriente es negativo, entonces yo sé que está suministrando, en este caso, disculpen, potencia activa. Y también suministra potencia reactiva, porque también me sale negativo. Recuerden que otra vez les repito que eso sucede porque la corriente coincide con el sentido negativo de la E2 cuando sale. Esto es teoría de circuito, ¿verdad? Entonces por eso yo sé que suministra potencia activa porque sale negativo y suministra potencia reactiva porque sale negativo. ¿Verdad? Igual que esto, ¿verdad? Pero en el caso del generador es un generador subexcitado, lo contrario a lo que serían los motores, porque el motor está sobreexcitado cuando suministra potencia reactiva y el generador está subexcitado cuando suministra potencia reactiva, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso ya sabemos que, y otro punto, actúa como generador porque suministra potencia activa. Es otro punto importante. Muy bien. Y para analizar la impedancia, entonces yo sé que, recuerden que el E2 que está, este es el E2, está de este lado y el E1 está de este lado. El E1 consumía potencia activa, por eso me iba para allá. Y el E2 suministraba potencia activa. Entonces, como toda esta potencia activa suministrada por la máquina E2 es consumida por la máquina de E1. Sin embargo, ambas máquinas, tanto la E1 como la E2, suministran potencia reactiva. Por eso este 268 y 268 que acá suministra y acá suministra, recordándoles de vuelta que estos dos signos negativos implican el suministro de energía porque la corriente coincide acá con la salida negativa de la máquina 2. Entonces, la potencia activa consumida por esta impedancia es cero, ¿verdad? Porque toda esa potencia activa generada por la máquina de 2 es consumida por la E1. Sin embargo, las potencias reactivas generadas por ambas máquinas se suman, me da 536 volamperes reactivos, y es por eso que yo puedo decir que en este caso mi impedancia consume 536 volamperes reactivos, nada de potencia activa. Y aquí otra forma de cálculo, ¿verdad? Que sería z por i cuadrado, que sale lo mismo. Muy bien, esto sería otro ejemplo, ¿verdad? Donde en este caso la E1 va a ser 120 grados, ángulo cero, y la E2 100 grados, 100, acá no debería ser grados, acá E1 debería ser 120, ángulo cero, voltios, y E2 100, ángulo 30 voltios, ¿verdad? Entonces este es otro ejemplo que también está resuelto aquí y que sería muy interesante que ustedes lo puedan resolver. Entonces dejo aquí A, porque sería igual al 1, el mismo estilo, la misma manera para resolver. Bien, el segundo tipo de ejercicio sería cargas monofásicas, ¿verdad? Donde vamos a determinar triángulo de potencia y factor de potencia, que es como la multiplicación de estos valores para ir determinándolos. Bien, me da entonces la tensión en función del tiempo, que sería, el ángulo sería, o sea que el valor máximo sería 150 raíz de 2 coseno de omega sub t más 10 grados, que es el desfasaje, ¿verdad? Que si yo convierto a valores angulares o polares, como yo lo estoy manejando, sería esto dividido raíz de 2 para que se me dé el valor eficaz, que me da por eso 150 voltios, ángulo 10, que sería mi desfasaje.
Y aquí 5 raíz de 2 en el caso de la corriente, que también está en función del tiempo, dividido a raíz de 2, recordando que este es el valor máximo, por eso aquí me da el valor eficaz que sería 5, que es 5 raíz de 2 dividido a raíz de 2. Y su desfasaje que sería menos 50. Y para calcular la potencia, recuerden, ¿verdad? Teníamos que multiplicar la tensión por la conjugada de la corriente, ¿verdad? La conjugada de la corriente sería cambiar el signo de esta corriente. Y acá está el desglose. Pero esto sería todo el desglose que también se puede resolver por trigonometría, ¿verdad? Pero en este caso nosotros hacemos lo más sencillo, sacamos el valor de B en forma eficaz, 150 ángulo 10, y el valor de I también en forma eficaz, 5 ángulo 50. Y esta multiplicación, que sería la multiplicación entre los módulos, 150 por 5 me da 750 y la suma de los ángulos me da 60 grados. Esto sería la potencia aparente. Y la potencia aparente, si yo convierto a rectangular o a forma rectangular, yo voy a tener acá. En la parte real va a ser la potencia activa y en la parte imaginaria va a ser la potencia reactiva. Por eso los valores aquí, ¿verdad? Al convertir me da 375 watts de potencia activa, 650 volt-ampere reactivo de potencia reactiva. Y el módulo, ¿verdad? De la potencia aparente, que sería, que me equivale, ¿verdad? A que la potencia aparente sea 750 volt-ampere. Y también me pide determinar el factor de potencia. El factor de potencia es la diferencia angular entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente, así como veníamos viendo en todos los ejercicios, también en los ejercicios de línea, ¿verdad? En ese caso también se podía ver en ejercicio de la clasificación de línea. Entonces yo hago la diferencia. El coseno sería entre 10 y 50, que la diferencia coseno de 60, que es justamente lo que nos sale aquí, ¿verdad? Y me sale que coseno de 60 es un medio o 0,5 en atrás, ¿verdad? Porque el ángulo es positivo. Muy bien. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo, que sería el ejemplo 4, que dice, una fuente suministra potencia a 3 cargas conectadas en paralelo. La carga número 1 es un alumbrado de 10 kilowatts. Eso quiere decir que es una carga totalmente activa. Esa es su representación, 10 kilowatts de potencia activa o 10.000 watts de potencia activa. La carga número 2 es un motor de inducción, o sea que tiene 10 kilovolt-ampere con un factor de potencia 0,9 en atraso. Ahí tenemos potencia activa y potencia reactiva, ahora que tendríamos que calcular a medida que resolvamos el ejercicio. Y la carga número 3 tenemos un motor síncrono de 10 HP con una eficiencia de 85% y un factor de potencia 0,95 en adelanto, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir resolviendo esto de acuerdo. La idea es calcular la potencia activa y la potencia reactiva de la fuente. Como les había dicho, en el caso de la carga 1 es netamente una potencia activa, por eso es 10 más J0, no tiene potencia reactiva. Y en el caso de la carga 2 ya nos da el ángulo, ¿verdad? Así como este factor de potencia que vimos acá más arriba, que es 0,9. Y entonces tenemos 0,9, entonces al tener 0,9 tenemos el ángulo que es positivo en este caso, ¿verdad? Para hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces sería, claro, está atrasado. Bueno, entonces tenemos el ángulo que es 25,84 y ahí es 10, 25,84. Sí, solamente algo para tener en cuenta. Cuando tenemos en atraso, el ángulo debe ser positivo, como ven aquí. Aquí también, en el caso de la potencia aparente. Y cuando está adelantado, va a ser el ángulo negativo, porque estamos hablando de la potencia aparente, que es diferente cuando nos referimos a corrientes, ¿verdad? Bueno, y eso hace que yo tenga un módulo de 10, que es mi potencia aparente, y un ángulo de 25,84. Y
Al hacer los cálculos y pasar a forma rectangular, yo tengo que, tenemos en el caso de la carga 2 de este motor de inducción, serían 9 kilowatts de potencia activa y 4,36 kilovolt de potencia reactiva. Bueno, en el caso del motor síncrono, sí ya es un poquitito más complejo, porque tenemos que primero calcular y ver el tema del rendimiento, recordando que es 0,85 el rendimiento, debido a la eficiencia que nos da ahora, eficiencia de rendimiento 85%, que sería 0,85 y que es en HP. Y para pasar de HP a watts, lo que hacemos es multiplicar por 746, ¿verdad? Y en este caso es 0,746 porque vamos a pasarlo a kilowatts. Muy bien, entonces en este caso, la potencia que estamos buscando, que sería de la carga 3, o sea que la potencia de entrada es eh, potencia de salida dividido su rendimiento. Porque recuerden que los 10 HP son ya después de tener la pérdida, ¿verdad? Entonces, lo que estamos buscando nosotros es la potencia de entrada. Entonces hacemos 10 por 0,746 dividido 0,85 y me da 8,78 kilowatts. Recordando que tenemos un factor de potencia 0,95 en adelanto. Por eso es que el ángulo me dio menos 18,19. O sea que sería el arco cuyo coseno es 0,95 para que me dé este ángulo. Y negativo porque está en adelanto. Muy bien, entonces la fórmula más rápida para calcular la Q en este caso es multiplicar la potencia activa que calculamos aquí, ya teniendo en cuenta esa fórmula de aquí arriba, por la tangente de este ángulo que representaría el adelanto eh, al que se refiere con el factor de potencia, ¿verdad? Muy bien, y entonces ahí el valor de Q me da negativo 2,88 kilovolt reactivo. Entonces, ahora la idea es encontrar la potencia activa total y la potencia reactiva total. La activa total sería los 10 kilowatts de la carga 1 más los 9 kilowatts de la carga 2 más los 8,78 kilowatts de la carga 3, que fue lo que yo sumé aquí. Y eso me dio 27,8 kilowatts de potencia activa total. Y las potencias reactivas. En este caso, 0, entonces no se tiene en cuenta. Y acá, 4,36 positivo, porque es una potencia reactiva positiva. Y acá, negativo 2,88 kilovolt reactivos, ¿verdad? Que tenemos aquí. Y eso me da 1,48 kilovolt reactivos. De esta manera, entonces, lo que hicimos es, teniendo diferentes cargas, hacer el cálculo de la potencia activa y reactiva de la fuente, ¿verdad? Porque es justamente la que le suministra a todos. Es por eso que hicimos calcular este paso también para calcular la potencia de entrada de este motor, ¿verdad? Porque ahí no se, porque se tienen en cuenta las pérdidas por el tema de la eficiencia. Porque la fuente generar todo lo que sería para que este motor ya sea de 10 HP, o para que este motor de inducción también sea de 10 kVA, o para que el alumbrado nos otorgue 10 kilowatts. Fue el proceso que hicimos. Bueno, y el último ejercicio también habla de un motor trifásico que consume 10 kilovolt ampere de potencia aparente y tenemos un factor de potencia 0,6 en atrás. O sea que vamos a encontrar nosotros un ángulo positivo de una fuente de 220 volts. Determinar las características de un banco de capacitores conectado en estrella. O sea, vamos a conectarle a este motor trifásico un banco de capacitores en estrella. Y lo que tenemos que hacer es corregir al factor de potencia a 0,85 en atrás. O sea que estaba en 0,6 y nosotros le vamos a corregir a 0,85 en atrás. Muy bien. Entonces lo que hacemos es sacar el factor de potencia 0,6, que el ángulo en realidad era 53,13 grados. Recuerden que la corrección del factor de potencia, si tenemos en cuenta ya
que el banco de capacitores lo que va a producir es potencia reactiva. Entonces, para corregir este factor angular o factor de potencia, lo que nosotros hacemos es inyectar potencia reactiva a este motor trifásico, ¿verdad? O al sistema que consume, al sistema del motor trifásico que consume los 10 kilovoltios, pero con este factor de potencia, ¿no? Entonces, vamos primero a hacer el desglose de lo que sería ya nuestro motor, cómo estaría en este momento, ¿verdad? Antes de conectarle el banco. Por eso es que hacemos los 10 kilovoltios. Si yo multiplico por el factor de potencia, que sería 0,6, me da estos 6 kilowatts de potencia activa que se va a mantener, esto no se toca. Y tenemos 8 kilovoltios de potencia reactiva, ¿verdad? Entonces lo que nosotros le vamos a inyectar, la potencia reactiva capacitiva. Recuerden siempre que la potencia reactiva capacitiva tiene un factor de potencia en atrás, en adelanto, ¿verdad? Entonces, lo que hace es restar la potencia reactiva que uno tiene, ¿verdad? Es como que el banco consume parte de la potencia reactiva que estaría generando este motor trifásico, ¿verdad? Bueno, entonces serían, si hacemos el desglose de la potencia aparente, sería 6 más J8, ¿verdad? 6 kilowatts de potencia activa y 8 kilovoltios de potencia reactiva. Entonces lo que nosotros vamos es hacer es calcular, bueno, aquí es una demostración, ¿verdad? De cuánto sería mi corriente, ¿verdad? Esto no es tan necesario porque no, lo que nosotros necesitamos calcular es justamente este, el valor de la QC, ¿verdad? Como para generar cuál sería, o para obtener el valor de cuál sería la Q compensada, ¿verdad? O la nueva potencia reactiva con la que queda el motor trifásico después de que este banco de capacitores absorba esa cierta parte de potencia reactiva. Muy bien, entonces tenemos el coseno de phi primeramente, o el factor de potencia de 0,6, entonces phi era 53,13, que es lo que nosotros vemos aquí. Acá está un nuevo triángulo de potencia, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer es que sea a un coseno de phi corregido o un factor de potencia corregido de 0,85. Les recuerdo, ¿verdad? Esta es la forma de calcular la I que circulaba, la corriente que circulaba por este motor trifásico, ¿verdad? Para una manera de demostración. Y lo que queremos es un phi corregido de 31,78 grados, que sería esto, ¿verdad? Y yo, recuerden que voy a mantener mi potencia activa, esto no va a cambiar. Entonces de ahí es donde resulta el valor de QC. Recuerden que una forma de calcular el valor de Q era potencia activa, que para nosotros es 6, por la tangente del ángulo que estamos buscando o estamos queriendo, ¿verdad? Que en este caso sería 31,78 para encontrar este valor de QC, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está el valor de QC. Recuerden que esto necesitamos. Nosotros necesitamos que compense a 0,85 en atraso. Entonces tenemos que inyectar esta partecita, ¿verdad? Que no se puede calcular en forma directa, pero sí ya sabiendo que tenemos el valor de la Q compensada, ¿verdad? O sea que tenemos que hacer que esto baje a 31,78 grados, que es lo que ocurrió acá. Entonces este valor de QC sería los 8 que yo tengo, ¿verdad? 8 kilovoltios reactivo, menos lo que quedaría la Q compensada una vez de que el capacitor consuma este valor de potencia reactiva. Entonces sería 8, por eso menos 6 por tangente de 31,78 grados, que sería el ángulo al cual yo quiero llegar o al cual yo quiero corregir, ¿verdad? Recuerden de nuevo que este banco de capacitores va a consumir esa parte de potencia reactiva, ¿verdad? Y lo que va a hacer que quede una nueva Q compensada, va a quedar a un factor de potencia 0,85, o sea, con menos Q. En este caso, si hacemos el cálculo de la nueva Q compensada, sería 6 tangente de 31,78 grados, me da 3,72 prácticamente. Esta Q compensada queda en 3,72. De 8 quedó a 3,72. Por eso es que este valor de la QC, la potencia reactiva
¿verdad? Que va a consumir el banco de capacitores, que es una de las características que nos pide este banco, entonces va a ser 4,28 kilovolt-ampere reactivos. Bueno, y eso es lo que consume este banco conectado en estrella, ¿verdad? Porque dice conectado en estrella, así. En forma, este sería como tres bancos en uno. Entonces, en realidad la característica principal es la potencia reactiva que consumiría por fase. Entonces lo que se hace es el total que consume el banco, ¿verdad? Dividido 3. Y esto me da 1,427 kilovolt-ampere reactivos. Entonces sería después de todo este proceso, una vez que encontramos el valor de la potencia reactiva que consume nuestro banco, entonces lo hacemos por fase, que es el total dividido 3. Y me da 1,427 kilovolt-ampere reactivos. Muy bien. Y de nuevo, esto yo lo hago es, lo que el siguiente paso que hago es calcular el valor de mi reactancia capacitiva, que sería el voltaje calculado. De nuevo recuerden que tiene que ser un voltaje monofásico porque tiene que ser 220, pero dividido raíz de 3 como ven ahí, elevado al cuadrado y dividido este valor de la potencia reactiva del banco, ¿verdad? Pero por fase, o sea que de cada uno de estos. Y esto eh, me da que el valor de X sub C o la reactancia capacitiva es de 11,3 ohm. Inclusive se puede calcular el valor de la capacitancia o del capacitor. Recuerden que X sub C es 1/2 pi frecuencia C, ¿verdad? En este caso. 1/2 pi frecuencia C. Entonces, si yo quisiera calcular C, sería 1 dividido 2 pi frecuencia X sub C, que es lo que yo tengo ahí. Si hago ese valor, sería 1/2 pi, ¿verdad? La frecuencia, recuerden que la frecuencia de nuestro sistema es 50 Hz por, y 11,3 me da que yo voy a tener un valor del capacitor de cada uno de estos de 281,7 microfaradios en cada uno. Este es un proceso que ustedes pueden ir haciendo, ¿verdad? 281,7 microfaradios por fase de este banco, ¿verdad? O sea que el capacitor o lo que sería el valor del capacitor que tiene cada uno de estos bancos, que es un proceso que también se puede hacer. Muy bien, entonces esto sería la resolución de los ejercicios. No son tan complejos, pero sí tienen una metodología de resolución y son diferentes, ¿verdad? Porque son diferentes representaciones de los sistemas eléctricos, pero se habrán dado cuenta que tiene que, lo que más importa lo que más se resalta es lo que tiene que ver con la potencia activa, reactiva de los valores de los equipos de nuestro sistema, ¿verdad? Muy bien, entonces esto sería el video tutorial de los ejercicios del capítulo 8, representación de los sistemas eléctricos. Entonces, nos vemos entonces en la siguiente clase o en el siguiente video tutorial. Éxitos a todos.